El principal problema que L200 Diesel tiene en contra de ella misma, a mi parecer, es que está demasiado equipada para ser una camioneta de trabajo. Porque ya desde este modelo, que es el GLX, es el modelo para trabajo, ya cuenta, por ejemplo, con faros de niebla. Y aunque las luces son de halógeno y sí me hubiera encantado que fueran LED, faros de niebla en un vehículo de trabajo no es algo que regularmente ves. Otra cosa que tampoco ves a menudo en un modelo de pickup que está pensado para trabajar es, por ejemplo, la tercera luz de stop en la tapa. Y menos ves el bed liner o la cubierta protectora. Casi siempre los modelos de trabajo viene la lámina expuesta y te la acabas así. Y aún la cosa no para ahí, porque también están los ganchitos de sujeción con los que ya vienen integrados, que son abatibles. Bueno, así que tienes ya tu L200, te vas a la playa y no sabes cómo poner la doble tracción. Te enseño. Tenemos que usar esta perilla selectora y ponemos 4H. Va a parpadear el foquito verde acá arriba en el tablero. Freno, embrague, primera marcha y aquí ya se puso sólido. Quiere decir que ya está trabajando la doble tracción. Un detalle muy importante que tienen que observar: cuando un vehículo se está agarrando bien a la arena o a la tierra o al lodo o lo que sea, no avienta arena al aire, ni lodo al aire, ni ninguna de esas cosas que se ven espectaculares. Señal de que la doble tracción está trabajando como debería de ser. Pero ¿qué pasa si tienes que entrar a la arena muy suave? Andar en terrenos donde ocupas toda la potencia y todo el torque. Bueno, para eso existe la 4 baja o la 4 con reducción. Y para eso vamos a usar esta perilla, pero primero ponemos la palanca en neutral, presionamos el embrague hasta el fondo, presionamos la perilla hacia abajo, le damos vuelta hasta 4L. Y aquí ya hay otra cosita que dice 4L y se apaga el control de tracción. Salgo en tercera y acelero. ¿Sí? ¿Sí sale en tercera? Esa es la cantidad de torque que tiene L200 Diesel. Más de 300 libras-pie de poder. Para que te subas a todas las dunas y pases los obstáculos más difíciles de lado. Está de 10. Entonces la 4 Low la vas a usar exclusivamente para cuando necesites el máximo torque, el máximo poder. Fuera de eso, la 4 High es más que suficiente. ¿Cómo se conduce en la arena de la playa? Se conduce sin esfuerzo aún con estas llantas flaquitas. Tiene tanto torque que no es necesario revolucionar demasiado el motor. Es así de poderosa. Cuarta marcha, 1000 revoluciones por minuto si quieres, sobre la arena de la playa, sin enterrarse, sin aspavientos, sin esfuerzo. Y eso es lo que la hace una camioneta verdaderamente excepcional para el trabajo y los malos caminos. ¿Habrá ocasiones en que la tengas que revolucionar? Sí, completamente de acuerdo. Pero la mayoría de las veces le sobran yemas, le sobra poder. Y eso es lo que la hace preciosa, por lo menos a mi parecer. Además que conducir en la arena de la playa es hermoso. Esta es una playa donde está permitido conducir. Por si eso te estaba quitando el sueño, ya puedes dormir tranquilo. La vista es espectacular. El mar es precioso, las islas son hermosas. Me dan ganas de quedarme aquí todo el día. Si te estás preguntando cómo es que esto te puede salvar la vida, aquí te dejo un pedacito del video donde te enseñamos a hacerlo. Lo vamos a dejar que trabaje hasta que solito bote. Aquí se ve que está brillando, quiere decir que se calentó. Y es importante que lo hagan con una concha de coco abajo, como esta. Además de poder encender una fogata, la fogata la puedes utilizar en los climas muy fríos como Siberia o Alaska. Es importante que hagas esto con 2 salchichas cuando estás grabando un video de YouTube, pero no así. Se me sigue quemando la salchicha. Está buena. Pequeño detalle, el encendedor de cigarrillos análogo, gran diferencia a la hora de salvar tu vida. L200 vale la pena. Este segmento de camionetas pickup ha cambiado mucho a lo largo de los años. Antes eran pequeñas, y aunque parezca chica, la realidad es que es más alta, mucho más alta que mi pelona. Eso se puede traducir en buen espacio para los pasajeros de atrás, pero lo vemos más adelante. El despeje libre al suelo es buenísimo, aún con las llantas de fábrica flaquitas. Miren este detalle. El chasis de escalera, porque sí, tiene chasis esta camioneta, está pintado. La parte metal, como allá abajo el eje, como las muelles, como el guardafango y todo.
Ese tratamiento para el chasis, para la parte de abajo, hace que te ayude a que te dure mucho más tiempo sin malograrse por la sal o el agua o el lodo o lo que quieras. Además, acá abajo hay una llanta de refacción, cosa que me gusta. Y sí existe la posibilidad de que le puedas poner el tirón para que puedas remolcar, porque L200 diésel puede remolcar hasta 2.3 toneladas. Alguien me preguntó una vez, Gonzalo, ¿para qué rayos quieres una ranura para CDs en un vehículo del siglo XXI? Y la respuesta es, porque si realmente estás trabajando donde no hay señal de internet y tu Spotify es el gratuito, no puedes escuchar música porque no hay internet y no hay radio. Así que más te vale que lleves tus CDs, lo cual me lleva a los modos de manejo de L200 Diesel. Para que sepan, esta camioneta tiene dos modos de manejo y los cambias con el botón que se encuentra ubicado aquí, adentro de tu cabeza. No hay ningún botón físico en ningún otro lado. El primer modo de manejo es el modo que yo he llamado Take It Easy. Este es el modo más ahorrador de combustible. Aquí L200 Diesel te va a dar fácilmente los 10 a 12 kilómetros por litro en ciudad o los 13 a 15 kilómetros por litro en carretera. Y lo único que tienes que hacer es nunca dejar que el acelerador llegue más arriba del número 2 del tacómetro. Quinta marcha en carretera, sexta marcha y sigo andando. 1200 revoluciones por minuto, 1300. No le falta poder. Puedes ir con pocas revoluciones y la camioneta se va a desempeñar sin problemas. El siguiente modo es el modo pasumecha. Y el modo pasumecha es el modo de poder. Lo vas a usar cuando vas jalando remolques de 2 toneladas o llevas 1 tonelada de carga en la caja de carga de la camioneta, y en ese modo sí hay que llevar la aguja arriba del número 2, revolucionando el motor. Aquí vamos en 3000, 4000 revoluciones por minuto. El problema está en que la gente de la vieja escuela que creció conduciendo pickups de gasolina están acostumbrados a andar en el modo pasumecha todo el tiempo. L200 Diesel no es necesario. Puedes andar tranquilamente a 1300 revoluciones por minuto, 80, 90, 100 kilómetros por hora si quisieras. Las revoluciones solo las vas a usar cuando necesites trabajar durísimo. Si puedes hacer ese ajuste en tu cabeza, esta va a ser la camioneta pickup más ahorradora con mejor consumo de combustible que jamás hayas conducido en tu vida. Entre sus rivales encontramos a la mismísima Toyota Hilux, la Nissan Frontier, la Jack Frison T8 y párale de contar, no me acuerdo otra pickup compacta 4x4 diésel en este rango de precios de alrededor de los 600,000 pesos mexicanos. No me acuerdo que exista otra. Las otras que hay son o más caras o no son diésel, son gasolina, como la Chevrolet TC10 o la Ford Ranger, que sí tiene una versión diésel, pero la versión diésel es más cara, etc. O sea, o más caras o gasolina. Entonces, si me lo preguntas, cada uno de sus rivales tiene lo suyo, pero yo preferiría pagar un poquito más por llevarme máxima comodidad. Y yo, Gonzalo Magaña, claro que me llevaría esta versión de L200 para mi vida diaria, porque es diésel y manual. Aunque también tengo que reconocer, L200 tiene varias versiones en un rango de precios bastante amplio para casi todos los bolsillos que buscan una pickup, pero esas versiones y precios te los cuento más adelante. Ya sé lo que te estás preguntando, ¿qué tal el espacio de los asientos de atrás? Primero, asideras en todos lados. Aquí hay una y acá arriba hay otra. Segundo, el estribo. Subimos, alcanzamos cosas arriba si tenemos una canastilla de carga. Entramos, nos sentamos, echamos un poquito la cabeza y ahora sí entra. En el interior el espacio es más que generoso. Yo mido 1,76 m y hay todo este espacio aquí y todo este espacio acá. O sea que personas de 1,80, 1,85 atrás caben bien. Si eres como yo, 90 kilos, 80, tal vez caben hasta 3, uno al lado de otro. Aquí también tenemos descansabrazo y hay un par de portavasos chiquillos como para la lata de soda. El piso tiene buen espacio para estirar los pies debajo del asiento delantero, es plano, mientras que para la posición central, gracias al buen despeje libre al suelo de L200, el ducto central para el escape y la transmisión es relativamente bajo. También es angosto. Esto hace que los pies no tengan que ir sobre el ducto. Además, hay una bahía de carga
Y ya que la veo tan equipada adelante y atrás, me hubiera encantado que tuviera puertos USB aquí atrás, pero bueno, es un vehículo de trabajo. Los asientos están tapizados en tela de alta calidad, se siente suavecita, como he dicho antes, te puedes hundir bien los dedos como gatito haciendo masita. Los respaldos son anchos, las cabeceras también. Hay cinturón de seguridad de 3 puntos, incluso para la plaza central, y asideras, explosión de asideras. Subirte es más fácil de lo que parece. La cabeza entró como si nada, y aunque es la versión de trabajo y la llave es tradicional, tiene apertura de seguros a control remoto. Allí además hay un sistema anti-ladrones millennials. Tú la quieres encender dándole vuelta a la llave y no prende. Para que encienda, la vieja escuela sabrá. Presionamos este pedal y ahora sí damos vuelta a la llave y ahí arranca. Climatización digital en un pickup de trabajo. Es una bronca y ahorita te voy a decir por qué es un problema. Hay espejos eléctricos y vidrios eléctricos en una versión de camioneta pickup de trabajo. Y eso es un problema. Ya estoy muy cerca de decirte por qué. Los asientos son súper cómodos, son anchos. Y si tienes el cabuz grande vas a caber aquí perfectamente. Pero son suavecitos, o sea, tienen toda esta cantidad de soporte hasta mis nudillos para los costados, pero es suavecito para que trabajes muy a gusto a bordo de L200 Diesel. Entonces, ¿cuál es el problema? Te estarás preguntando. El problema es que como tiene un equipamiento de comodidad y de durabilidad adicional a lo que la competencia podría tener, su precio es un poquito más alto. Y a la hora de que la persona de compras en una empresa tiene que elegir cuál camioneta va a comprar para su siguiente flotilla, algunas personas dicen no, L200 GLX Diesel es demasiado equipada para nosotros y queremos ahorrarnos esos 20 o 30 mil pesitos. Pero si a mí me lo preguntas, yo tendría una de estas para mi uso personal recreativo, además de para trabajar. En el apartado de seguridad, digamos que L200 Diesel en esta versión de trabajo cumple. Hay un par de bolsas de aire, me hubiera encantado que tuviera 4 o 6, pero se defienden. Frenos ABS, EBD, BA, control de tracción, todas esas cosas sí, lo cual es indispensable a la hora de salir a carretera y tomar curvas. Estructura reforzada, sí, chasis de escalera para absorber una colisión todavía más dura, sí. El chasis viene reforzado y los ejes vienen reforzados para poder remolcar 2.3 toneladas, lo cual la convierte en una de las más capaces de su segmento, combustible y rango de precio. Y bueno, para que te acabes una de estas, realmente la tienes que torturar. Todavía sigues encontrando L200 de la generación anterior o de la anterior a la anterior, con 200,000, con 300,000, con medio millón de kilómetros. Y ahí están dando lata, dando guerra, trabajando todavía. Realmente es muy confiable. En cuanto a sus versiones y los precios, te los voy poniendo en pantalla, tanto gasolina como diésel, transmisión manual y transmisión automática. En lo que he dicho todo esto, yo, Gonzalo, me llevaría a casa la L200 Diesel en esta versión. No necesito más gadgets ni gizmos, no me importa la transmisión automática, la quiero modificar y la voy a meter en el más recóndito y oscuro agujero de paisaje lunar que pueda encontrar en la Tierra. Además que ya desde esta versión tiene algo que a mí me encanta, que es el control crucero. Presiono este botón de aquí, se activa el foquito verde, presiono el switchcito hacia abajo, quito el pie del acelerador, no estoy tocando nada y ahí está el cruise control funcionando. Cuando viajas en carretera, esto te va a hacer la vida comodísima. Quieres ir más rápido, le picas para arriba, frenas, se desactiva, le picas hacia arriba en reanudar, reanudas y no tienes que pisar el acelerador. Muy útil a la hora de viajar largas distancias en carretera. Me encantó. El radio de giro está bueno, pero no es el más cerrado de todos. Si necesitas casi los 3 carriles para dar la vuelta, lo cual la marca lo hace a propósito por un tema de seguridad, para evitar el roll o el famoso columpeo que algunas personas le llaman. Pero el manejo, mi gente, para mí ha sido excepcional. Sí, la suspensión es firme, pero no es tan firme como otras camionetas japonesas de la competencia. Cof, cof. Ay, creo que tenía algo atorado ahí. Lo cual implica que sí puedes llevar carga bien y no es tan cómoda como un sedán o como su hermana la Outlander, por ejemplo, pero sí es cómoda. O sea, largos caminos en carretera los vas a hacer, la dirección se mueve bien, es hidráulica, de uso rudo, como Dios manda, que sea una dirección de trabajo. Y la aceleración, pues en transmisión manual, bajo a tercera, revoluciono
y empuja con todo. La estabilidad también es superior a lo que te esperas en una camioneta pickup. Obviamente las curvas a más de 100 o 120 en carretera sí las tienes que tomar con buen trazo o ser prudente y bajar un poquito la velocidad. Pero para mí, esta es su carta más fuerte. Este es el motor 2.4 litros, 4 cilindros, turbo poderoso diésel. Acá podemos ver que el turbo se encuentra hasta la parte más alta del motor, toma el aire fresco aquí al costado y lo inyecta al motor. Poner el turbo tan cerca de la toma de aire reduce la cantidad de tuberías y por lo tanto aumenta la responsividad y la potencia. El acumulador o la batería es bastante grande para que puedas energizar no solo los dispositivos de la camioneta, sino que también si le tienes que poner luces adicionales, faros, barras, ese tipo de cosas, ya está lista. Entrega más de 170 caballos de potencia y más de 300 libras-pie de torque, que para ser una pickup compacta, esto la convierte en una de las pickups compactas más poderosas en cuanto a torque y capacidades de arrastre. Además, como es diésel, el consumo de combustible es bastante bueno. Creo que solo me hace falta hacer la prueba de aceleración 0 a 100 para ver qué tal empuja por ese lado esta belleza. El sistema Auto Start Stop ha estado bueno en ciudad. Te ayuda a que te dé 1 o 2 kilómetros por litro más. Personalmente yo se lo desactivo porque prefiero que me dé menos kilómetros pero que no se esté prendiendo y apagando. No estorba. Sin embargo, sí noté que a la gente de la vieja escuela, entiéndase mi papá o mi hermano más grande, cuando ellos se subieron a la camioneta y sintieron eso, se espantaron y dijeron, ¿qué pasó? Entonces no están acostumbrados a que una pickup haga eso. Primera, 3, 2, 1, aceleración. Todavía en segundo empuja con todo. Olvidé poner al principio el volante derecho, cosa que no debería de haber pasado, pero pasó. Me encanta que te lleva a la línea roja y todavía puedes hacer el cambio. 120 kilómetros por hora, 130, en cuarta 140. Con una estabilidad muy increíble para hacer una camioneta pickup compacta de este tamaño, con esta altura, de este precio, con este tipo de motor. O sea, la ingeniería japonesa de Mitsubishi está con L200 diésel impresionante. En conclusión, si estás buscando una camioneta pickup diésel que tenga mucha comodidad para trabajar o incluso para uso personal y funcionalidad y capacidad de remolque que las otras camionetas de su tipo de combustible, segmento y rango de precios, entonces la L200 es para ti, porque no hay otra igual y su calidad y durabilidad son indiscutidas. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal.